Biblioteca. Hay como cada jueves una recomendación. Hola José, buenísimas tardes. Buenos días, que yo todavía no he comido y aquí sigo atado a yo es que a estas horas yo ya me he tomado 2 cafés y días que hasta pincho y todo. Así que... Pero bueno, esto pasa por madrugar. Tienes sobre la mesa delante de ti el libro que nos quieres recomendar. Tengo que decir que ya me habéis pasado el título y bueno, es como todos los que nos recomiendas, pero este es un librazo. Así que lo mejor de todo, si no te importa, es que nos leas un fragmento y luego ya lo comentamos. Sí, seguro le van a reconocer más de un oyente, sí. Te escuchamos. Asentada entre los ríos Pisuerga y Esgueva, la Valladolid del segundo tercio del siglo XVI era una villa de 28.000 habitantes, ciudad de servicios a la que la Real Chancillería y la nobleza, siempre atenta a los coqueteos de la corte, le prestaban un evidente relieve social. Con el Duero, Pisuerga y Esgueva, antes de desmembrarse en los 3 brazos urbanos, daban acogida, por un lado, a las casas de placer de la aristocracia, mientras facilitaban, por otro, una suerte de muralla natural a los periódicos asedios de la peste. El recinto propiamente urbano estaba circuido por huertas y frutales, almendros, manzanos, acerolos, y estos, a su vez, por un círculo más amplio de viñas que se extendía en ringleras por los cerros y el llano, hasta el extremo de que las calles de cepas, revestidas de hojas y pámpanos en el estío, cerraban el horizonte visible desde el cerro de San Cristóbal a la cuesta de la Maruquesa. En la margen izquierda del Duero, avanzando hacia el oeste, detonaban los nuevos pinares. En tanto, más allá de las grises colinas en dirección norte, una ancha franja de cereal enlazaba el valle con el páramo, una gran extensión de pastos y encinas habitada por los pastores de ganado lanar. Semejante disposición facilitaba el abastecimiento de la villa, tierra preferentemente de pan y vino, con un tinto flaco en los majuelos más próximos, alegres tintillos en la zona de Cigales y Fuensaldaña y los extraordinarios blancos de Rueda, Serrada y La Seca. Según normas de la cofradía, los herederos del vino, monopolizadora de esta bebida, en Valladolid no podían ser vendidos mostos ajenos en tanto no hubieran sido consumidos los propios. Una ramita verde a la puerta de una taberna anunciaba Cuba nueva y en tales casos los criados de casa grande, las criadas de casa media y los vallisoletanos más pobres en persona formaban largas colas a la puerta del establecimiento para decidir sobre la calidad del nuevo caldo. Amigo del zumo de cepas, el vallisoletano del siglo XVI, hombre de paladar sensible, distinguía el vino bueno del malo, aunque gustara de ambos, de tal modo que la cifra de consumo por habitante y año ascendía a los 210 cuartillos, guarismo que, descontando a las mujeres no bebedoras en general, los niños, los abstemios y los pobres, expresaba una cantidad per cápita de mucho respeto. Encajonada entre los 2 ríos, la villa, de pequeñas dimensiones, donde, al decir de las gentes de la época, cuando el pan encarecía había hambre en España, componía un rectángulo con varias puertas de acceso, la del Puente Mayor al norte, la del Campo al sur, la de Tudela al este y la de la Rinconada al oeste. Y salvo el cogollo urbano empedrado y gris con una reguera de alcantarillado exterior en el centro de las rúas, la villa resultaba polvorienta y árida en verano, fría y cenagosa en invierno y sucia y hedionda en todas las estaciones. Eso sí, allí donde la nariz se arrugaba, la vista se recreaba ante monumentos como San Gregorio, la Antigua y Santa Cruz, o los recios conventos de San Pablo y San Benito. Calles estrechas con soportales a los costados y casas de 2 o 3 pisos, sin balcones, con comercios o tallercitos gremiales en los bajos. Valladolid ofrecía en esta época, con su vivo tráfago de carruajes, caballos y acémilas, un aspecto casi floreciente de manifiesta prosperidad. Antes de que se instalara la corte, la noche del 30 de octubre de 1517, el coche que ocupaban el hombre de negocios y rentista don Bernardo Salcedo y su bella esposa doña Catalina de Bustamante se detuvo ante el número 5 de la corredera de San Pablo.
Al salir de la casa de don Ignacio, rubio y lampiño, oidor de la Real Chancillería, hermano de don Bernardo, donde habían pasado la velada, doña Catalina había confiado discretamente a su marido sentir dolores en los riñones y en este momento, al detenerse bruscamente los caballos ante el portal de su casa, volvió a aproximar los labios a su oído para comunicarle en un susurro que también notaba humedad en el nalgatorio. Don Bernardo Salcedo, poco experto en estas lides, primerizo a sus 40 años, instó al criado Juan Dueñas, que sostenía la portezuela del coche, que acudiese vivo a casa del doctor Almenara, en la calle de la Cárcava, y le hiciera saber que la señora de Salcedo estaba indispuesta y requería su presencia. Don Bernardo Salcedo consideraba al niño que se anunciaba como un verdadero milagro. Casado 10 años atrás, el inesperado embarazo de su esposa constituyó para ambos una sorpresa. Los Salcedo no solían incurrir en estas vulgaridades. Fue doña Catalina la que, intrigada por la infertilidad de su matrimonio, se puso en manos de don Francisco Almenara. Don Francisco era el más prestigioso médico de mujeres en toda la región. Autorizado para curar en 1505 por el Real Tribunal del Protomedicato, después de brillantísimas pruebas, sus prácticas, junto al acreditado doctor don Diego de Leza, no hicieron sino confirmar los esperanzadores auspicios. Hoy, la fama del doctor Almenara había salvado fronteras y los más importantes industriales, tejedores de Segovia y los más famosos comerciantes de Burgos acudían habitualmente a su consulta. Sin embargo, a doña Catalina Bustamante le costó lágrimas la decisión. ¿Cómo mostrar las partes pudendas a un desconocido por muy eminente que fuera? ¿Cómo consultar con nadie un problema tan íntimo como que sus relaciones sexuales con su marido no dieran fruto? Pero su curiosidad pudo más que su pudor. Aunque ella no suspiraba por un hijo, como buena pragmática deseaba saber por qué su conducta, análoga a la de tantas mujeres, no producía los mismos efectos. Días después, el noble porte del doctor Almenara, embutido en su loba de terciopelo oscuro, el rubí pendiente del gorjal, su luenga barba puntiaguda y la disforme esmeralda que ornaba su pulgar derecho, acabaron con sus escrúpulos y reticencias. A su aceptación contribuyeron también los correctos modales del sanador, sus palabras suaves apenas musitadas, la delicadeza con que solicitaba acceso a las partes más íntimas de su cuerpo y los contactos mínimos pero turbadores que exigía su cometido. El largo periodo que estuvieron en sus manos disipó todo recelo en el ánimo de doña Catalina y abrió el corazón de don Bernardo a una leal amistad. Pero antes tuvo que soportar terribles pruebas, como la del ajo, para intentar averiguar quién de las dos partes era la causante de la esterilidad matrimonial. Con este objeto, don Francisco Almenara introdujo en la vagina de doña Catalina un diente de ajo debidamente pelado antes de meterla en la cama. «Mañana no se levante hasta que yo llegue, debo ser el primero en olerla», advirtió. Don Bernardo se despertó con el alba. Intuía vagamente que algo grave relativo a su masculinidad estaba en entredicho. Divagó por la casa durante horas y cuando sobre las 9 de la mañana oyó a la puerta los cascos de la mula del doctor, levantó el visillo de la ventana con inquietud manifiesta. El criado del doctor, que traía a la caballería del Ronzal, ayudó a apearse a su dueño y ató aquella a la armella de la columna. Todo lo que vino a continuación resultó para don Bernardo desconcertante y confuso. Don Francisco ordenó levantarse a doña Catalina y, tal como estaba, en salto de cama, la condujo de la mano hasta la jofaina y, una vez allí, requirió amablemente su aliento. Bueno, además de los personajes que nos has leído, yo creo que incluso de la forma de escribir, de la prosa, podemos saber de quién estamos hablando casi, ¿no? Yo creo que es un autor tan leído y tan reconocido, sobre todo por las gentes de estos lugares, que en su estilo se le distingue perfectamente. Entre otras cosas por la utilización profusa de palabras que son propias de esta tierra, propias de Castilla. No es otro
que el añorado tantas veces el querido Miguel Delibes y su obra, su última gran obra, digamos, su última gran novela, que se titula El hereje. Es hemos leído la parte del comienzo del libro, donde nos hace un relato fantástico sobre lo que era la Valladolid del siglo XVI. Estamos en el año 1517, y nos ha descrito sus casas, el entramado urbano, digamos, los ríos que la circundan, y sobre todo la actividad económica de la ciudad, a qué se dedicaban, ¿no? Las tiendas gremiales en el centro, y luego la agricultura y sobre todo el vino, que ya era un elemento importante no solo en la economía de la época, sino también para la salud y el bienestar de los vallisoletanos, ¿no? Bueno, pues estamos en esta época que te digo, a principios del siglo XVI, y la novela, como hemos visto, parte de aquí, parte con un nacimiento. Estamos viendo el paso previo, donde la madre de nuestro protagonista pues va a solucionar ciertos problemas que le impedían quedarse embarazada, ¿no? Bueno, el caso es que al final esta mujer va a dar a luz a un hijo que se llama Cipriano Salcedo, que es el protagonista de esta obra. El nacimiento de este muchacho va a venir marcado por la tragedia, porque su madre va a morir al dar a luz, y su padre, que es un comerciante frío y severo, nunca le va a perdonar por esta circunstancia, ¿no? Entonces, desde niño, Cipriano vive en un ambiente de soledad y sobre todo de falta de cariño, solo acompañado por una mujer, su nodriza, que se llama Minervina, que se convierte en la figura maternal de su vida. Con el tiempo, pues Cipriano crece, demuestra ser un joven inteligente, trabajador, sensible, se convierte en un próspero comerciante de paños y es muy respetado en la ciudad de Valladolid. Pero, a pesar de su éxito comercial, él busca sentido a su existencia y consuelo a su soledad, primero en un matrimonio con Teodomira, una mujer que no le acaba de entender, y después en la lectura y en la reflexión. Y en esa búsqueda interior, Cipriano va a entrar en contacto con las ideas de la Reforma protestante. Curiosamente, en la novela, Miguel Delibes ha hecho coincidir el día del nacimiento de Cipriano con el día histórico ya en el que el monje alemán Martín Lutero publica sus 95 tesis, en las que criticaba los abusos de la Iglesia Católica y defendía una serie de preceptos que se alejaban de la ortodoxia del papado, ¿no? Él clava en la catedral de Wittenberg sus 95 tesis, y estas ideas del luteranismo se van a extender rápidamente por Europa gracias a la imprenta, ¿no? Pero en España van a ser duramente perseguidas, porque durante los reinados de Carlos V y de Felipe II, sus católicas majestades, pues cualquier pensamiento contrario a la ortodoxia católica estaba mal visto. Tanto es así, entraríamos en hechos históricos ya, que incluso Carlos V convoca, para combatir a las tesis de Lutero, convoca el Concilio de Trento, que da lugar luego a toda una serie de excesos, sobre todo del Tribunal de la Inquisición, pero da lugar también, por otra parte, al nacimiento del arte barroco y toda la imaginería castellana que muchas veces que ahora podemos ver en diversas procesiones y entre otros sitios en Valladolid. Pues bien, Cipriano nace ese mismo día, y fíjate por dónde al final, en esta búsqueda interna que él va tratando de encontrar algún sentido a su vida, entra en contacto con las ideas de Martín Lutero King, de Martín Lutero, no Martin Luther King, que este es otro, de Martín Lutero, y se hace luterano. Esto le convierte
en hereje desde el punto de vista de la ortodoxia católica, desde el punto de vista del Concilio de Trento, y al final acaba en un auto de fe, en una ceremonia pública, y autos de fe que están constatados y sobre todo en la ciudad de Valladolid. De hecho, Delibes se inspira en uno de ellos cuando nos describe el auto que juzga a Cipriano, ¿no? Entonces, bueno, al final el Cipriano acaba muriendo en la hoguera, pero lo hace de cierta manera con gallardía, porque muere fiel a sus convicciones y estando convencido, ¿no?, de que el luteranismo ponía coto a los excesos eclesiásticos de una Iglesia católica totalmente corrupta ya y totalmente fuera de lugar, donde aquello era un nido de víboras por alcanzar el poder, en connivencia con el poder también, donde lo de la pobreza que se predicaba no tenía nada que ver con la realidad, y donde la corrupción campaba a sus anchas, aparte de muchos otros pecados gravísimos que cometían desde los propios papas hasta el más pequeño de los clérigos de la época, ¿no? Bueno, pues este es el contenido de la novela de Delibes, y el que se acerque, el lector, la lectora que se acerquen a esta obra, va a disfrutar no solo de las descripciones de esa Valladolid. Son paisajes que vamos a reconocer en las descripciones. Después de 4 siglos, después. Familiares, ¿no? Pero además de este lenguaje sobrio, claro y elegante que utiliza Miguel Delibes en las descripciones, y de alguna forma nos hace reencontrarnos con nuestra propia identidad, ¿no? Y bueno, pues decir que es no solo una novela del pasado, sino es una novela que defiende el derecho a pensar diferente, a estar a discrepar con el poder principalmente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la recomendación de esta semana. La recomendación de esta semana, que muchos habréis leído, sí, pero que no está de mal, no estaría de mal volver a releer, porque bueno, este canto apasionado a la tolerancia siempre tiene vigencia en cualquier momento. Pues te quedas sin voz. Eso es que llevas un día muy ajetreado. Miguel Delibes, El hereje, es la recomendación hoy, esta semana, desde la biblioteca. José, como siempre, muchísimas gracias, de verdad. Hay libros de los que me recomiendas que digo, este me lo apunto para leerle, este para releerle. Así que muchas gracias. Sí, es verdad, es que será un deleite siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Miguel, adiós.